Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Muy buenos días, hoy es martes 19 de noviembre del 2024. Yo soy Marcela Ávila Egleton y estamos transmitiendo un programa más de En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir de nuevo en este programa a Luis Guacuja, consejero y asesor para asuntos académicos y relaciones gubernamentales y parlamentarias de Casa Europa en México. Muy buen día, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Marcela? Muy buen día. Saludos al auditorio. Pues nos toca ahora hablar de este proceso tan relevante que está además llevándose a cabo en los Estados Unidos con el resultado de la elección presidencial de la semana pasada, un triunfo pues pareciera que bastante más amplio de lo que se especulaba para Donald Trump, y esto por supuesto que ha generado pues muchas dudas, muchas preocupaciones en diferentes sectores, no solamente en México, en muchos países, en términos de cuál es la política que se va a desarrollar en estos próximos 4 años. Conocemos ya a Donald Trump por su periodo anterior y bueno, pues nos toca analizar un poquito cuál es el escenario pues que estaremos viendo en los próximos años. Así es, como bien dices, bueno, más que el resultado, porque se preveía que ganaría Donald Trump, cuando menos una parte del análisis iba en ese sentido, pero el triunfo fue mucho más abultado de lo esperado, ¿no? Quizá se preveía un resultado muy cerrado y no fue así, para nada, fue todo lo contrario. Donald Trump ganó en el voto popular, esto es, el sistema electoral en los Estados Unidos es un sistema muy complejo donde se combina el voto popular, que los ciudadanos depositan en las urnas, con la posibilidad de hacerlo incluso vía postal, por correo o de manera anticipada. Y este voto además se complementa con lo que tiene más peso, que es el llamado voto electoral. Y en otras ocasiones, en la primera edición del triunfo de Donald Trump, él había perdido el voto popular y ganó el voto electoral. Ahora ganó el voto popular y el voto electoral, e incluso en aquellos estados llamados estados bisagra, que son los que definen la elección porque no están necesariamente cargados o al lado republicano o al demócrata y son decisivos. También ganó en todos ellos, ganó en todos los suburbios, ganó en las, sobre todo ante las comunidades más alejadas, agrícolas. Kamala Harris pues tuvo un triunfo incipiente en las ciudades principalmente, pero arrasó Donald Trump de una manera muy importante. Además se lleva, ¿no?, el triunfo en ambas cámaras del Congreso, aun cuando todavía durante el mes de noviembre se están haciendo conteos de votos. Lo cierto es que, bueno, pues ya está definido que los republicanos conservarán la Cámara de Representantes y también ganan el Senado, lo cual es muy importante porque en el sistema estadounidense, quien gana, aunque sea por un asiento, las cámaras, controla no solo la presidencia de cada una de las cámaras, sino tiene la presidencia de todos los comités, de todas las comisiones. Entonces, el peso y la influencia que tendrá Donald Trump y el Partido Republicano son mayúsculas, además de la influencia importante que tendrá en la Corte por las nominaciones que hay, ¿no? Jueces que están mucho más cargados al lado republicano. Entonces esto nos habla que es un triunfo diferente al que atestiguamos hace 8 años. Es un Donald Trump
recargado con mucho más herramientas, con mucho más fuerzas, y por eso estamos viendo ahí esta irrupción, incluso los anuncios que está adelantando de quienes formarán parte de su gabinete, que no están lejos de toda polémica. Sí, sin duda, pues este resultado en estas condiciones evidentemente muestra un claro voto de castigo a la administración Biden. Por supuesto, pues, ¿no? En un sistema en el que se da la reelección, pues, aunque Biden no fue por la reelección por las razones que conocemos bien, pues su candidata, su vicepresidenta, pues hizo un papel pues, que no se esperaba, justamente una derrota tan amplia, con lo que implica además en las cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Eh, ¿Qué le queda a hacer a los demócratas en este contexto? Esperar a ver y reagruparse, supongo. Bueno, sí, es la pregunta más importante. Pienso que los demócratas tendrán que hacer una muy profunda reflexión, porque este triunfo tan avasallador de Donald Trump, que además, ¿cómo explicar que las mujeres, que los latinos, que las minorías, que los jóvenes votaron por alguien como Donald Trump? Bueno, la única explicación es que la alternativa era absolutamente despreciable. Y esto es lo que hay que reflexionar del lado demócrata. Lo hizo en una carta y lo ha repetido en algunas entrevistas el senador por Vermont, Bernie Sanders, en una abierta crítica que ha hecho al Partido Demócrata, porque ha dicho con toda claridad el Partido Demócrata abandonó a la clase trabajadora. Estamos asistiendo, bueno, una de la economía, el país con un peso económico, político más importante del planeta, y vemos que vive una crisis política, una crisis democrática también, y esa crisis democrática solo se explica si volteamos a ver la economía, y esto no es nuevo, lo han señalado ya desde hace tiempo, premios Nobel como Joseph Stiglitz, o el reciente premio Nobel Daron Acemoglu, que han señalado que la desigualdad es un tema crucial y que durante las últimas, cuando menos 3 décadas, se rompió un pacto que había en el sentido de que los estados controlarían a los mercados y los mercados restribuirían mejor, digamos, las ganancias, la riqueza. Esto no ha sucedido y quien se ha visto más lastimado ha sido la clase obrera, la clase trabajadora, la clase campesina, la clase media baja. Y entonces esto no solo provoca un desapego con los gobernantes, sino incluso una decepción con la propia democracia. Un sistema que podrá ser muy democrático, pero que para el ciudadano común y corriente no le resuelve sus problemas esenciales, y entonces hay este desapego a la democracia, y eso explica por qué la gente decidió votar por alguien como Donald Trump, ¿no? La decepción ha sido mayúscula, el abandono ha sido brutal, y es cierto, ¿no? La carga, el peso de una administración de Joe Biden muy deficiente, muy criticada, no solo porque no ha podido enderezar el tema económico, sobre todo en lo que tiene que ver con la gente menos favorecida, sino que además su política exterior ha sido absolutamente errática, ¿no? Y sus respuestas, por ejemplo, a las protestas sobre el tema Palestina y lo que está haciendo Israel, bueno, pues esto también tiene un costo político porque la opinión pública, los estudiantes que han sido reprimidos por protestar, en fin, esto le ha restado muchas simpatías a los demócratas, y la campaña de Harris, que parecía muy bonita, ¿no? Tomándose fotos con artistas perdón, pero los artistas no representan a la mayoría de la población en los Estados Unidos, y esta es otra de las lecciones, ¿no? Ese desapego democrático que hay por las condiciones que vive la mayoría de la población, y por supuesto una crisis política, quizá una crisis de los valores políticos que hay en todo el mundo, y lo estamos viendo digamos, en el país que ha sido la referencia mundial en términos democráticos durante mucho tiempo.
Sin duda, el tema internacional pues es uno de los elementos que habrá que analizar con cuidado en los próximos meses. Pero ¿cómo se vislumbra el panorama específicamente el tema con Rusia, con China y por supuesto el conflicto entre Israel y Palestina? Bueno, Donald Trump es un empresario, ¿no? Ya lo que debe estar claro también es que su llegada a la Casa Blanca hace 7 años no fue un accidente, ¿no? Pues hay una serie de distorsiones en la política y esto afecta también la política internacional sin duda, ¿no? Él, en su campaña, lo ha dicho, ¿no? Que él acabará en 24 horas con el conflicto Rusia-Ucrania. No es tan sencillo, pero evidentemente hay un nerviosismo muy importante en Europa, un nerviosismo que además pues esa era una amenaza anunciada, y anunciada porque tuvimos ya la primera versión de Donald Trump, donde en cuanto llegó a la Casa Blanca y en la primera gira que hizo a Europa y particularmente a Bruselas, amenazó con retirar a Estados Unidos de la OTAN, ¿no? Y pareciera que Europa no aprendió la lección y ahora, con el tema de Ucrania, depende mucho más de Estados Unidos. Y entonces, si Donald Trump regresa con la misma amenaza que ya lo hizo, incluso llegó a decir que Vladimir Putin haga lo que quiera con la OTAN, ¿no? Esto para la Unión Europea, para Europa en general, es gravísimo porque es dejarlos con el conflicto, abandonar el tema Ucrania, retirar el apoyo económico y fracturar el esquema de la Alianza Atlántica. Quizá no suceda, pero simplemente la amenaza tiene a Europa muy nerviosa. Por supuesto que Ucrania también, aunque haya llamado por teléfono el presidente Zelensky al presidente electo Donald Trump, no es suficiente. Tenemos en medio otro factor que también estuvo en aquella llamada, que es Elon Musk, ¿no? Ahora, digamos, esta parte del gabinete, tener de lado el gobierno a personajes como Jeff Bezos, Elon Musk, que no solo son de los hombres más ricos del planeta, sino que también tienen el control de medios de comunicación, cual es una amenaza adicional a la democracia. Ya lo hemos visto, que ahora los invita a ser parte del gobierno. Bueno, pues está claro que ahora esa apuesta después de la Segunda Guerra Mundial, de que los estados iban a controlar a los mercados, pues ahora es totalmente al revés. Realmente los mercados son los que controlan a los estados, y en el caso de Estados Unidos ya es la realidad más burda que tenemos enfrente. El caso de Israel es distinto. El caso de Israel, porque hay un lobby israelí muy importante, muy poderoso, muy cercano al sector empresarial, y además el que ya se anunció como el próximo secretario de Estado en la administración próxima de Donald Trump, Marco Rubio, un personaje que ha dicho todo el apoyo a Israel, ¿no? Y en esa parte, pues le costará más a Estados Unidos poner orden. La postura de Trump siempre ha sido de demasiada y quizá de una obscena cercanía a Israel. Y entonces, bueno, lo que sí quizá veamos es ver cómo se refleja este pensamiento empresarial. Pareciera que Ucrania no es negocio, aunque las armas siempre lo son, tristemente. Pero en el caso de Israel, ahí a ver cómo logra convivir, bueno, ya no solo con Israel, que está haciendo lo que quiere porque nadie le pone un alto, y además ha lastimado muchísimo la situación en Gaza y en Líbano, no solo a la población de Palestina, a la población de Líbano, sino ha lastimado de manera muy poderosa al sistema internacional. La credibilidad del sistema internacional está en un momento muy crítico, y por si fuera poco, va a regresar Donald Trump a la Casa Blanca. Sí, creo que son justamente los temas que habrá que seguir con cuidado, porque además la crisis en Medio Oriente pues está escalando de manera importante, y eso por supuesto que va a tener implicaciones internacionales ¿no? por diversas razones geopolíticas y económicas. En el caso de México, bueno, por supuesto estamos esperando la revisión del TEMEC
como corresponde, de acuerdo con pues con los términos del acuerdo que además impulsó Trump en su primer periodo. Por supuesto, veremos acciones en términos de migración y en términos de seguridad, pero pues, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son los principales riesgos que se ven para México? Bueno, el principal riesgo es la incertidumbre, porque Donald Trump es un personaje absolutamente impredecible. Aunque ya lo conozcamos, pues sigue siendo un ser impredecible y con el poder mayúsculo que tiene, bueno, pues habrá que estar advirtiendo ese, digamos, ese equilibrio que habrá, ¿no? O que se esperaría entre las amenazas y las promesas que ha hecho en campaña con el tema de sus intereses, ¿no? Así como en el caso de los conflictos internacionales. Él ha dicho que querrá la paz, porque es cierto, también hay que decirlo, con Joe Biden al frente de los Estados Unidos, el planeta no es un lugar más seguro, sino todo lo contrario. Entonces, una de las promesas de Donald Trump es, digamos, ser mucho más pacífico, ¿no? Claro, es un poco contradictorio atendiendo a su propia personalidad, pero tiene cierta cercanía, cuando menos ha hecho guiños a Rusia, incluso a Corea del Norte, en fin, como empresario, esa mentalidad de empresario, pues quizá verá qué es negocio, qué no, y procurará en la medida de lo posible y que se lo permitan también resolver algún conflicto internacional, porque es cierto, la economía estadounidense tampoco está muy bien, no se pueden tener ni atender todos los conflictos al mismo tiempo, ¿no? Ya vimos el caso que le costó a Biden la retirada de Afganistán, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. En el caso de México, poco lo mismo, están sus promesas de campaña y sus amenazas que chocan contra los intereses de Estados Unidos, porque hoy por hoy México es el principal socio comercial de Estados Unidos. ¿Hasta dónde puede llevar amenazas que al final le cuesten caro a la población? Entonces, ya es una gran contradicción que los votantes estadounidenses pues hayan otorgado su voto a un empresario rodeado de empresarios que están muy lejos de atender y de preocuparse, cuando menos ya en la realidad, más allá del discurso, de la población en general, ¿no? Y una confrontación en términos comerciales que perjudique a Estados Unidos, pues también tendrá repercusiones en la población. Entonces, habrá que ver cómo juega Donald Trump precisamente entre sus promesas y amenazas y sus intereses. Y en términos bueno, de migración, seguramente se endurecerán las políticas. ¿Qué podemos esperar en ese tema? Bueno, también seguramente esa, porque no solo es de él, sino también de Marco Rubio, que es una persona, aunque sea de origen latino, pues es antimigrante. Entonces habrá posturas y discursos muy duros, y esto es quizá lo más grave, ¿no? La estigmatización, la inflamación de los discursos de odio en contra de una población siempre vulnerable, como son los migrantes, y en las deportaciones, quizá no tanto, paradójicamente, los demócratas deportan a mucho más mexicanos que los republicanos, pero este tema del discurso, de la estigmatización, pues va a tener efectos sociales importantes, ¿no? Y bueno, a ver cómo se administra también el tema en las fronteras, ¿no? Porque las amenazas siguen ahí, porque el discurso fácil de culpar a la migración está ahí también y seguramente tratarán de capitalizarlo. Bueno, justamente creo que retomar esta figura de Marco Rubio, que además es uno de los personajes ¿no? del ala más dura de los republicanos, sin duda va a marcar la relación bilateral. Pues bueno, como secretario de Estado, una posición fundamental, quizá la más importante del gabinete del presidente de los Estados Unidos. Y en términos, bueno, mucho dijo Trump en campaña
del tema de las drogas, del fentanilo, por supuesto de la lucha contra los cárteles mexicanos. ¿Cómo se ve pues esos temas? Bueno, pues evidentemente la postura en general hacia América Latina se ve que va a ser mucho más dura con alguien como Marco Rubio al frente de la Secretaría de Estado, al frente de las relaciones exteriores, y con México también, ¿no? Porque Marco Rubio tiene ascendencia cubana, y la postura de México frente a Cuba históricamente ha sido más bien de cercanía. Y el tema migratorio, el tema frontera, y que va asociado al tema de seguridad para Estados Unidos con el tema de las drogas, pues va a ser un discurso persistente. Habrá que ver cómo el gobierno mexicano va administrando, digamos, estos discursos sin caer en la confrontación, pero sí poner límites. Recordemos que Donald Trump es un bully, ¿no? Y un buleador se aprovecha de la vulnerabilidad del buleado, ¿no? Y si México no planta cara, digamos, y no tiene una posición firme, el abuso será más persistente. Ya lo vimos cuando Donald Trump tenía enfrente a alguien como Peña Nieto, del cual sabía que tenía una debilidad política, una fragilidad política, que hacía que Donald Trump abusara de ello, ¿no? Y en este momento, bueno, pues tener como canciller a un psiquiatra tampoco es mala cosa. Para terminar, ¿cómo se lee el voto latino a favor de Trump en este contexto de cada vez medidas más duras? Por supuesto, la población latina en Estados Unidos es enorme, pero ¿cómo se lee este voto? Bueno, el voto latino la comunidad latina no es homogénea, ¿no? No son lo mismo los latinos venezolanos o cubanos o puertorriqueños que los mexicanos o centroamericanos. Pero también la comunidad latina es una comunidad, digamos, poco participativa en lo político, en algunos casos, como el de los mexicanos, pero también es una población muy conservadora. Y el ser conservadores, cristianos, católicos, los acerca más a la postura republicana. Y también son poco solidarios con los que vienen. O sea, los que están ahí ya llegaron y no les interesa que vengan más. Entonces, paradójicamente, se identifican con un discurso antiinmigrante, ¿no? Entonces, digamos, no hay una homogeneidad, insisto, en el voto latino. Tampoco es que sea muy participativo, ni definitorio, como ya lo vimos ahora, y ¿no? Pues ahí están las encuestas, ¿no? Los hombres latinos votaron en su mayoría por Donald Trump. Pues bueno, creo que es un tema que apenas empieza a dibujarse, justamente, ¿no? Bueno, de hecho, es candidato el presidente electo y aún no, porque todavía no se lleva a cabo el proceso oficial, digamos, para declararlo como triunfador, más allá de los resultados preliminares. Pero bueno, es un tema que se está construyendo y sobre el que pues tendremos que estar atentos en los próximos años. Muchísimas gracias, Luis Guacuja, por acompañarnos en esta ocasión. Esperamos que podamos seguir platicando de este tema una vez que se vayan definiendo de manera más clara los temas, las acciones y bueno, pues las implicaciones que tiene esto para México. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias al auditorio por seguirnos el día de hoy y que tenga usted un muy buen día. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.